esta manera lo que buscamos es que ustedes nos puedan entender muy bien. Vamos a quitar la cámara también y vamos a empezar con la presentación. Recuerden las preguntas al final de la presentación, así de esta manera podemos hacer todo el taller en un solo en vivo y no se nos va a parar la transmisión antes de tiempo sin poder contestar sus preguntas. Y más bien las preguntas las vamos a responder al final de la presentación. Así que vamos con la presentación. Bueno, conceptos básicos de lubricación para motores de 4 tiempos, ¿sí? Eh, También es un poco saber de 2 tiempos y 4 tiempos, pero en realidad en Santiago, en Chile, en la ciudad las motocicletas que más circulan, por no decir que todas, porque quizás hay una, dos, tres motos 2 tiempos circulando en la ciudad, pero vamos a hablar de 4 tiempos. Empecemos. Primero que nada, ¿qué es la fricción? Eh, la fricción es la resistencia al movimiento de una superficie sobre otra. Esto como cuando deslizamos el pistón con los anillos sobre el cilindro, ¿sí? Sobre el cilindro. O también puede ser lo que se genera entre los engranajes de la caja de cambios o lo que se genera dentro del sistema completo de embrague, es decir, el conjunto de embrague completo donde van separadores y discos de embrague. También la fricción que ocurre entre, llámese, rodamientos y buje de biela o la biela con los metales sobre la empuñadura del cigüeñal. ¿Sí? Eso es fricción. También la fricción es esto que hacemos a la hora de poder frenar, ¿cierto? Llamémoslo así también. Cuando frenamos en la motocicleta hay una fricción. Y si el vehículo, por ejemplo, lo detenemos con los frenos por la fricción que generan las pastillas o balatas de freno sobre los discos de freno o tambores de freno. ¿Sí? Eso es, ahí hay una fricción. Es demasiada la fricción, ¿sí? Que a lo último termina deteniéndose el vehículo. Pero esto también genera mucho calor. ¿Sí? Entonces, hablando en términos de motor, ¿por qué la fricción es mala en un motor? Bueno, pues lo mismo que sucede en los frenos, la fricción es mala en el motor porque genera calor y esto es malo. Produce desgaste acelerado de las piezas, consume más energía, esto estamos hablando de combustible, ¿sí? Y pérdida de potencia. También hablamos de que un vehículo cuando obtiene la temperatura óptima de funcionamiento, él rinde mucho más, es decir, tiene todo su rendimiento. Sí, aprovecha mejor el combustible, se aprovecha mejor la energía cinética, la inercia, pero cuando sobrepasa temperatura adecuada de funcionamiento ya es muy mala porque pierde potencia, porque consume mucho más combustible eh, y sobre todo porque genera muchísimos daños cuando hay sobrecalentamiento en el motor. Continuemos. Ahora, ¿qué es un lubricante? Bueno, pues un lubricante es un elemento que ayuda a facilitar el deslizamiento entre dos partes que tengan movimiento relativo entre ellos. ¿Sí? Podemos ver la gráfica, dice que hay menor esfuerzo para moverse, ¿sí? La pieza móvil y la pieza fija, pues tiene baja fricción y temperatura. Como podemos ver, la fricción son como, ven, el lubricante son como pelotas entre medio de dos piezas que lo que hacen es que facilitan el movimiento sin que haya exceso de fricción o sin que haya fricción, ¿sí? Asimismo funciona el lubricante. El lubricante, las moléculas del lubricante lo que hacen es separar las dos superficies entre sí, evitando la mayor cantidad posible de fricción para evitar daños, desgaste acelerado de piezas, sobrecalentamiento de motor, entre otras. ¿Ya? Esto se realiza formando una película entre ellos, los cuales facilita su movimiento a reducir la fricción. El objetivo es que la superficie nunca entre en contacto. Eso no quiere decir que no vaya a suceder, pero ese es el objetivo.
Entonces ahora pasemos a los tipos de lubricantes, ¿sí? Hay diversos lubricantes, diferentes marcas, ¿cierto? Hay diferentes viscosidades. Cada una de ellas tiene un paquete de aditivos diferente que lo hace mejor o peor uno entre el otro, pero mejor o peor en qué circunstancias, ¿sí? O con qué objetivo es mejor o peor, ¿ya? Hay lubricantes que hay mucha gente que los he oído decir, no, es que este lubricante me funciona mejor porque el embrague es más suave. Otros dicen que la caja se pone más suave. Otros dicen que los ruidos disminuyen en el motor. Y todos estos digamos, comentarios de las personas quizás son verdad en algunos casos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay lubricantes que tienen un paquete de aditivos mejor que otro, un paquete de aditivos mejor para la fricción o antifricción. Cuando hablamos de antifricción, eso quiere decir, es un aditivo especial que viene para el embrague de las motos que funcionan con eh, sistema de embrague, ¿sí? Hablamos de fricción y antifricción, entonces tiene que haber un paquete de aditivos muy bueno antifricción, es decir, para que no haya daño en los componentes metálicos, pero un aditivo especial que es para que haya mucha fricción, para que el embrague no se patine y por eso es que funciona mejor. Entonces hablemos que existen clases, ¿ya? O tipos, y existen tres principalmente. Estos aceites son lubricantes líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Que son los aceites. También están las grasas. Las grasas es otro tipo de lubricante. Son lubricantes semisólidos, pero que a cierta temperatura, am- eh, también se vuelve un poco más suelto, un poco más líquido, ¿ya? Entonces, las grasas son a temperatura ambiente, son semisólidas. También otro tipo de lubricante que encontramos, como ejemplo, porque esto la verdad no lo vamos a encontrar en una motocicleta hasta el momento, que sí, que son los gases, ¿sí? Se trata de aire comprimido a alta presión, ¿ya? Que lo que hace es que permite que una pieza no entre en contacto con la otra. Y podemos ver el ejemplo, pues, en la presentación que estamos haciendo de las maquinitas estas que se juegan en los centros comerciales, ¿ya? Entonces, independientemente del tipo de lubricante, todos cumplen la misma función. Separar las piezas en contacto mediante una capa, facilitar el movimiento y disminuyendo la fricción. Función de un aceite para motor. Entonces acá es donde entramos. Todos sabemos que la función principal es lubricar, pero ¿se han preguntado qué otras funciones debe cumplir su aceite? ¿Sí? ¿Es el más adecuado que están usando según lo que debe cumplir su aceite? ¿O en algún momento se ha preguntado por qué hay personas que teniendo la misma moto, usando la misma viscosidad, ojo, misma viscosidad, pero usando diferente tipo de aceite? Estamos hablando ya en la tipología si es un aceite mineral, semisintético o full sintético. ¿Y por qué algunas personas teniendo la misma moto, la misma viscosidad, pero diferente tipo de aceite, a uno les dura más y a otros les dura menos el motor? Pues ahora que vamos a ir avanzando en este taller, vamos a encontrar por qué sucede esto. Ahí vamos a ir aclarando cada uno de los puntos, qué es lo que debe hacer y por qué uno es mejor que el otro. Entonces, la principal función es lubricar. ¿Ya? Esta es la función más importante de un lubricante, ya que impide que los elementos en movimiento tengan contacto entre sí, evitando el roce y el desgaste. Esa es la principal función del lubricante, pero ojo, también hay una función no menos importante que para mí también es muy importante, y es que el lubricante ayuda a refrigerar su motor. Sí, señores, como lo oyeron, ayuda a refrigerar su motor. El lubricante, cuando ayuda a refrigerar su motor, es por medio de la circulación cuando extrae el calor generado en el equipo o en el motor en este caso. ¿Sí? Cuando el aceite va por ahí arriba, en la culata, en el cilindro,
el aceite lleva una temperatura menor a la que se está generando allá. Este aceite lo que hace es arrastrar ese calor, ¿sí? Lo mueve por todo el motor y a medida que se mueve, se va refrigerando, se va enfriando nuevamente. Entonces el aceite vuelve y sube, un poco más frío, vuelve y refrigera y así es el ciclo que hace en la parte de refrigerar el motor. ¿Sí? Limpiar. Este para mí es muy importante, ¿sí? Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque es el que nos permite mantener limpias los elementos, las piezas internas que lleva el motor de la motocicleta. Entonces, sí, señores, el aceite debe de ser, o el lubricante debe ser capaz de mantener limpio el equipo y lubricado y mantener las impurezas en suspensión para que sean transportadas hacia los filtros en donde quedarán retenidas. Esto es muy importante. He ahí cuando destapan motores, que los motores están amarillos por dentro, tirando a café, que se ve como una costra, como algo feo. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir eso? Que su aceite no tiene un adecuado detergente. Más adelante vamos a ver qué es un detergente, pero no tiene un adecuado detergente que sea capaz de limpiar muy bien el motor. Otro, otra función del aceite es sellar. Sí, señores, el lubricante forma una película que impide el paso de los gases a través de los anillos de los pistones. Entonces, el lubricante, cuando se arma un pistón, este pistón, ¿sí? No queda exactamente preciso al cilindro. No, señores, tampoco cuando instalamos los anillos, estos cierran totalmente, queda un claro de luz. Ese claro de luz es muy diminuto. Estamos hablando que pueden ser quizás unas 5 décimas de milímetro, 3 décimas de milímetro, 2 décimas de milímetro. Pero sí, señores, por ahí se pasa el aceite. Esto es, por supuesto que es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el aceite? Bueno, el aceite lo que hace es que termina de sellar esos puntos para que no se escapen los gases hacia la parte del cárter del motor. ¿Qué va a suceder? Claro, va a suceder, va a pasar menos cantidad que si no tuviera un lubricante. Si no formaran ese sello, pues pasaría mayor cantidad. ¿Sí? También otra función es proteger el motor. ¿Sí? El lubricante debe proteger las superficies metálicas contra la corrosión y los ataques de los ácidos. La humedad puede provenir de la condensación o como producto de filtraciones. Entonces, claro, el aceite también debe ser capaz de proteger su máquina, su motor, para que no suceda corrosión, óxido y daños en su motor. ¿Sí? Aparte de eso, para nosotros los técnicos nos da información muy valiosa a la hora de diagnosticar una motocicleta. Esto para nosotros los técnicos es muy importante. Cuando sacamos un aceite, nosotros, según el color, la tonalidad que tiene el aceite, nos puede decir qué está ocurriendo dentro del motor. ¿Sí? Es un indicio, nos da indicios. Si sale más cantidad, menos cantidad, es otro indicio. ¿Otro indicio de qué? De que o el aceite que estamos usando no es el adecuado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tocar un punto bien importante. No es que el aceite se evapore, esto es un mito, los aceites no se evaporan. ¿Por qué no se evaporan? Bueno, porque vamos a hablarlo en términos físicos. Si tenemos el agua donde el punto de ebullición es de 83 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el aceite, las moléculas, el punto de ebullición no va a ser de esa temperatura, va a ser por allá superior a 300 grados centígrados. Y entonces el aceite, eh, este aceite puede tener ebullición, es decir, puede evaporarse, se puede evaporar, que los mitos que andan acá en la calle, en Chile se escucha mucho esto, no es que el aceite se me evaporó, el aceite no se evapora, señores, es porque estamos usando un aceite inadecuado, una viscosidad inadecuada para su motor, uno, o porque tenemos un consumo de aceite por los anillos
por la pared del cilindro o por los sellos de válvula, guías de válvula. Mucho ojo con eso, señores. No le echemos la culpa que el aceite se evaporó por sí solo, como por arte de magia. Ningún motor va a llegar a la temperatura suficiente como para evaporar un aceite. Entonces, el aceite nos da mucha información valiosa a la hora de diagnosticar un motor. Esto para estas personas, mecánicos, técnicos, profesionales que saben diagnosticar, ¿sí? Cuando saben diagnosticar pueden tener indicios con gran certeza, una gran probabilidad, un gran porcentaje desde el aceite. Entonces, continuemos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la composición de los aceites o lubricantes. Los aceites lubricantes están compuestos por dos elementos principales, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, el aceite base, que es el aceite que predomina en el lubricante, este puede ser mineral o sintético, dependiendo de su procedencia, mineral o química. Cuando hablamos mineral son porque son derivados del petróleo y cuando hablamos química es porque son desarrollados en laboratorios. Adictivos se pueden clasificar como materiales que imparten nuevas propiedades o mejoran las existentes del lubricante. Esos son los adictivos, ¿sí? Mejoran ya las propiedades que existe en el aceite. Entonces, en la gráfica podemos ver, ¿sí? El modificador de viscosidad, ¿sí? El paquete de aditivos premium y ya pues como tal el aceite que es de base mineral. Entonces vamos a hablar de las bases, ¿sí? Las bases, mineral, es aquella cuyo origen es el petróleo. Son obtenidas a partir de la refinación del mismo. Esta base, aceite base, es rica en hidrocarburos. Ojo ahí, muy importante. Rica en hidrocarburos que también esto lo que hace es que nos lleva al que si es muy rica en hidrocarburos, los hidrocarburos generan óxido. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cree usted que para su motocicleta es adecuado usar aceite mineral solamente? Bueno, ahí se los dejo a ustedes para que piensen, vayan haciéndose estas preguntas y pues van a ir teniendo la pregunta y al final vamos a contestar todas esas preguntas. ¿Sí? Ahora, las bases sintéticas son bases 100% desarrolladas en laboratorios a partir de productos químicos como esteres, glicolex y polialfa-olefina. Estos son todas las bases sintéticas que desarrollan en un laboratorio. Y bueno, la base semisintética que posee algo de base mineral y algo de base sintética, ¿sí? Eh, entonces es como una combinación, como cuando hablamos acá en Chile de la gasolina 95, que es como una combinación entre la 93, que es la más regular, y la 97, que es la mejor. Entonces la mejor tiene menos impurezas, es mucho mejor, tiene mayor octanaje y la 93 es más impura, tiene menor octanaje. Entonces hacen una combinación entre ellas obteniendo una gasolina semi, en este caso 95. Lo mismo sucede con el aceite semisintético. Ahora, ¿qué son los aditivos? Pues son sustancias que ayudan a modificar las propiedades de las bases. Aquí es donde venimos a hablar. ¿Se acuerdan que antes mencioné que no tenían un detergente de buena calidad cuando el motor, perdón, se ponía amarillo, café? El motor, las piezas del motor, bueno, es porque el detergente lo que hace es que evita que los subproductos derivados de la combustión y otros contaminantes se depositen en las partes metálicas del motor. Cuando tenemos el aditivo es malo, no tiene un aditivo, un detergente de buena calidad o no posee, ¿sí? No posee un detergente, pues este lo que hace es que todas estas impurezas se van pegando dentro del motor, impurezas como el hollín, los oxidantes de los hidrocarburos, cuando son aceites minerales o semisintéticos, ¿cierto? Se van adheriendo a las partes metálicas del motor. Ahora, los dispersantes.
¿Qué son los dispersantes? Pues estos son los que mantienen el hollín y los sedimentos que se desprenden del detergente suspendidos y dispersos en el aceite, disminuyendo la posibilidad que se aglomeren. ¿Sí? Muy importante. ¿Por qué que se aglomeren? Bueno, porque el hollín se puede ir acumulando, acumulando, acumulando hasta formarse un carbón y ese carbón se puede hacer en uno de los conductos de lubricación. Llevándolos a términos humanos, y esto me gusta mucho porque los motores de las motocicletas o una motocicleta es muy parecida para mí a el funcionamiento o a cómo es un ser humano. Entonces llevémoslo a un término médico. El motor, si se forma este hollín, ¿sí? Estos sedimentos se forman, se van formando y se aglomeran tanto que forman una obstrucción en un conducto de lubricación. ¿Qué pasa? Pues hombre, se cae la presión de aceite, deja de lubricar por ende y entonces a esta misma razón pues entran a haber daños en el motor, pueden haber daño en el cigüeñal, pueden haber daño en el cilindro, culata, ejes de leva, rodamientos, en una serie de elementos dependiendo cómo lubrique ese motor, es decir, de dónde a dónde va el lubricante. Bueno, en términos humanos, esto quiere decir cuando la persona es una persona que es muy sedentaria y aparte de eso consume muchas grasas, estas se van acumulando, acumulando en las arterias principales del corazón hasta obstruirlas por completo y esto deriva a un infarto de la persona. Pues sí, señores, es como lo mismo, pues se muere, probablemente se muera la persona, así mismo pasa con el motor de la motocicleta, probablemente muera. ¿Qué quiere decir? Pues que se fundió, vamos a tener que entrar a hacerle una cirugía a corazón abierto, destaparlo para poder hacer las respectivas reparaciones. Entonces, a una persona, a un ser humano, pues obviamente no le podemos hacer ese tipo de reparaciones así como a la máquina. Un ser humano ya hay que instalarle un bypass, qué sé yo, bueno, no soy médico, pero sé que hay que ponerle como un bypass, poder liberar eso, cuando la persona logra, pues se le logra salvar la vida. Si no, lo más probable es que fallezca. O sea, un infarto es prácticamente mortal. Continuemos. Entonces, ¿qué hacen los adictivos? Bueno, este es un ejemplo de lo que hacen los adictivos. Lo que hacen es que arriba, lo que en la gráfica se ve es que el aceite sube limpio y luego empieza a bajar de manera más oscura. ¿Para qué? Para poder mantener todo limpio sin que se aglomere y mantenerlos pues donde deben de estar. Aparte de eso, vienen los antioxidantes, ¿sí? Ayudan a demorar la degradación del aceite, ¿sí? Resistencia a altas temperaturas. Eso es lo que hace un antioxidante. Ayuda a demorar, ¿sí? A demorar o que tarde más en degradarse el aceite, ¿sí? Agentes antiespumantes. Bueno, los antiespumantes mantienen las burbujas de aire fuera del aceite. Muy importante para mí. ¿Por qué muy importante? Bueno, cada que hay una burbuja en el aceite, esta burbuja cuando pasa entre el medio de dos superficies en contacto o en movimiento, se va a estallar, por decirlo así, esta burbuja y ahí va a haber fricción. Entonces, esto es muy importante, que el aceite, ¿sí? Que el aceite tenga unos agentes antiespumantes de muy buena calidad para que eso no ocurra. Ahora, los modificadores de fricción hacen que el aceite aún más resbaloso y aumenta la economía del combustible. No recomendado, ojo, no recomendado para embragues húmedos. ¿Y por qué este no es recomendado para embragues húmedos? Bueno, porque en el embrague húmedo necesitamos fricción, no una antifricción. Entonces, esto no es recomendado para embragues húmedos. Muy importante para que tengan en cuenta a la hora de elegir su lubricante. ¿Sí? Continuemos. Ahora, ¿qué hacen los adictivos? Bueno, el antidesgaste y extrema presión, aditivo que entra y protege cuando el aceite base es presionado en tres partes móviles. ¿Sí? Este es uno. Los inhibidores de óxido y corrosión combaten la humedad y la contaminación por humedad. Antirrumbre adictivo que protege cuando el aceite entra en contacto con altas cantidades de agua. Este es un aceite que en Chile es poco común,
¿sí? Pero que en Colombia va muy, muy bien. Se encuentra en estas especificaciones 20W50, 15W50 y 10W50. Ahora vamos a hablar de la definición de viscosidad, ¿sí? La viscosidad se puede definir como la resistencia que ofrece un líquido a fluir debido a sus fuerzas internas de cohesión, ¿sí? Eso es la viscosidad. Es eh, la resistencia que ofrece el líquido a fluir. Como podemos ver acá, tenemos un área, ¿sí? Un esfuerzo cortante, espesor de la película de aceite, ¿sí? Acá habla la viscosidad, la velocidad, perdón, la velocidad, ¿sí? La viscosidad, la fuerza, la tasa de corte, ¿m? ¿Sí? Entonces es esfuerzo cortante sobre tasa de corte. Entonces la viscosidad es fuerza por, ¿sí? Fuerza por película de aceite sobre área por velocidad, ¿sí? Es, eso es lo que define la viscosidad. Pero en estos términos no vamos a entrar nosotros a profundizar, ya que esto es más técnico para personas que ya quieran sumergirse en el mundo de la mecánica o volverse técnicos mecánicos, donde ya esto lo que hacemos en un laboratorio cuando estamos dando las clases es que tomamos una superficie, ponemos un espesor o una película de aceite, lo ponemos a que digamos resbale entre eso, a que fluya entre eso y medimos la velocidad, medimos la película de aceite. Tenemos un área que también va a tener una distancia en que se mide en milímetros o centímetros y de acuerdo a eso lo que vamos a hacer es que vamos a sacar eh, el índice de viscosidad de ese aceite. Entonces en este punto no vamos a profundizar nosotros, ya que lo que queremos es que ustedes aprendan solamente cómo a clasificar el aceite más adecuado para su moto. ¿Ya? Ahora, las clasificaciones de aceites para motocicletas, vamos a hablar de las clasificaciones, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de que ustedes busquen un aceite que encuentren estas tres normas en el lubricante. Si no encuentran las tres normas, no lo usen. Entiendan esto, por favor, no lo usen, sobre todo si no encuentran la Jason. ¿Por qué? Porque la Jason es la norma especializada en motocicletas, ¿sí? Es la organización de estándares automóviles japonesa, ¿sí? Ahora, la SAE, la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, ¿sí? Y también la American Petroleum Institute, que es el Instituto de Petróleo Americano, llámese para diésel o gasolina, ¿sí? Entonces, ahí, esta lo que hace es que clasifica los aceites según la viscosidad. Eso es lo que hace la SAE. ¿Y qué hace la API? Bueno, el API lo que hace es que clasifica los aceites según el tipo de motores para los que son aptos, si es diésel o a gasolina, y su calidad. ¿Y qué es la Jason? Bueno, es la norma especializada de motocicletas japonesa. Aquí tenemos los tipos de aceites. Existen dos tipos de aceite de acuerdo con la viscosidad y presentación. Entonces, ¿cuáles son? Los monógrados, que eran aceites que se utilizaban anteriormente, ¿sí? Antes de que aparecieran los multígrados. Anteriormente se usaban estos aceites y la persona tenía que cambiar su aceite de acuerdo a la zona donde se movía el vehículo o de acuerdo a la temperatura en la que se encontraba en el momento su país, si fuera invierno o fuera verano. Entonces escogía una de estos lubricantes, ¿sí? Ahora el multigrado, sí, que ahora vienen en esta presentación, que son multigrados, por eso tienen dos numeraciones distintas. El primer número antecedido o seguido de una W que me habla para el invierno. La primera columna me está hablando para el uso en
invierno, temperatura invierno, ¿sí? Y el segundo número después del guión que me habla para el verano. Sí, señores, entonces lo que vamos a ver ahora es ustedes en estos aceites cuál sería el más adecuado de usar para su motocicletas. Estos aceites ya no se ocupan. Bueno, hay gente que los sigue ocupando, pero en motocicletas no se ocupan. Mucha gente llega y le dice, no, es que consume un poco de aceite, póngale un SAE 50 o un 60. Error. El aceite se ocupa para motos ya que lo único que están haciendo con esto es engañar a su moto y a usted mismo, porque lo que necesita su moto cuando empieza a consumir aceite es que entre a hacer los ajustes necesarios. Ventajas de los multígrados. Bueno, el desgaste en el arranque se minimiza con la baja viscosidad, incluso en climas cálidos, debido a que el aceite llega a las diferentes partes del motor más rápidamente. Los lubricantes multigrados mantienen una viscosidad óptima sobre el rango de temperatura de operación del motor al mayor índice de viscosidad. Los lubricantes multigrados pueden producir ahorro en el combustible en comparación con los monógrados, ¿sí? Los monógrados son aceites más pesados, más difícil de mover dentro del motor y por eso se necesita mayor energía. Y para producir energía, pues este tiene que consumir combustible. Sí, señores, entonces hablemos acá un poquito de los motores. Un motor de combustión interna es este que es capaz de, a través de una combustión, ¿sí? Donde se genera una energía calórica, ¿sí? Porque hay una combustión, hay muchísimo calor, de volverse en energía mecánica, ¿sí? Por medio de que el pistón es empujado a gran presión al punto muerto inferior y este hace una rotación, hace que el cigüeñal gire y ahí ya se está produciendo una energía o eh, ya se está produciendo energía mecánica, sí señores, la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica es obtenida a través de la combustión en un motor de combustión interna, que es una energía calórica. Entonces, los lubricantes multigrados pueden producir ahorro de combustible en comparación con los de los aceites monógrados, pues son más livianos para moverlos a través de los conductos de lubricación y dentro del motor. Ahora, el índice de viscosidad es un indicador de cómo varía la viscosidad de un aceite al cambiar de la temperatura. Cuando se requiere utilizar lubricantes cuyas viscosidades deban variar lo menos posible ante los cambios de temperatura, es importante escoger aquellos que tengan escuchen bien, mayores valores de índice de viscosidad. ¿Sí? Esto cuando se requiera utilizar lubricantes cuyas viscosidades deban variar lo menos posible ante los cambios de temperatura. Entonces aquí vamos a ver la viscosidad versus la temperatura. Comportamiento de la viscosidad respecto a la temperatura en los aceites multigrados frente a los monógrados. Acá tenemos una tabla, un aceite 50, SAE 50 monogrado y una temperatura. ¿Ve lo que ocurre acá? ¡Pum! A mayor temperatura se desplomó la viscosidad. ¿Y ahí qué ocurre? Bueno, ocurre lo que llamamos consumo de aceite, ¿sí? No evaporación. Ahora tenemos un SAE 20, también lo podemos ver acá. ¡Puf! Lo mismo, se desploma. Ahora, el 20W50 ve que no cae abajo totalmente, sino que es más estable, es decir, su índice de viscosidad es mucho mejor. Acá tenemos los grados de viscosidad para SAE. Entonces, grados de viscosidad SAE a baja temperatura, un 0, el índice de viscosidad es 3,8, un 5, el índice de viscosidad es 3,8, un 10W, el índice de viscosidad es 4,1, el 15W50, el índice de viscosidad es 5,6 y el 20W es 5,6, el 25W 9,3. Acá tenemos
A altas temperaturas, el 20 entre el 5.6 y el 9.3. El 30 entre 9.3 y 12.5. El 40 entre 12.5 a 16,3. El 50, 16,3 a 21,9. El 60 de 21,9 a 26,1. Esos son los índices de viscosidad. Entonces, pasemos a la clasificación API. ¿Sí? La API es la que clasifica los aceites según su aplicación. La primera letra de la clasificación API corresponde al tipo de entorno para el cual es apto cada aceite. Así, la S es spark, que es bujía o chispa para motores de combustión interna. La C para compresión para motores diésel y GL para los que son cajas de transmisiones, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ocupar estos para el motor. ¿Por qué? Porque esto es para diésel y esto es para transmisiones. O nosotros ocupamos uno de transmisión, pero en el caso de las scooter o motocicletas que vengan con aceite de transmisión por separado. Pero en el caso de los motores que la mayoría son combinados, es decir, encontramos todo en un solo conjunto de piezas, es la S la que nos tenemos que fijar en la primera letra de API. Y la segunda letra es el consecutivo según su calidad. Entonces, entre la letra sea mayor, cuando hablamos mayor, es decir, que esté más cerca a la Z, es porque es de mejor calidad. Entonces, la norma API, SG, SC, ¿sí? API SG y API SJ, entre otras. Y así sucesivamente hasta la que tenemos hoy en día, que es SL, SM y SN, creo que ya están en las normas. Ahora, esto es bien importante, porque hay gente que me dice, Edwin o Parce, porque también la mayoría me dice Parce, pero me dicen, ¿y por qué en mi auto yo el lubricante lo cambio cada 10.000 kilómetros? El fabricante me lo recomienda cada 10.000 kilómetros. Otros me dicen, ¿y por qué no puedo usar en mi moto este aceite 10.000 kilómetros? ¿Y por qué en mi moto no puedo usar este 6.000 kilómetros? Bueno, señores, por la sencilla razón de que el auto tiene un régimen de revoluciones más bajo que la motocicleta para ir a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para yo ir en el auto, ¿sí? Para yo ir en el auto, pongámoslo así, en esta proyección y a esta velocidad, en cierta velocidad, acá vemos la escalada. Si vamos a 120 kilómetros, nosotros en un auto vamos a ir en un promedio de 3.000, 4.000 revoluciones. Sí, no se fijen en la tabla porque obviamente la tabla está corrida, pero más o menos son los rangos de revoluciones de un auto normal. De 3.000, 3.500, 4.000 revoluciones para ir a 100, 120 kilómetros por hora. Pero para ir a esa misma velocidad en una moto, vamos a tener que ir a un régimen de revoluciones de quizás 7.000, 8.000, 10.000, 12.000, dependiendo de la motocicleta. Claro, hay motos que son las supermotos que vamos a ir a 120 kilómetros por hora, a 4.500 revoluciones, 5.000 revoluciones, ¿sí? Pero estamos hablando de, en este momento la comparación es, la idea que les quiero mostrar es, esto es por lo que la motocicleta debe usar un cambio de aceite más seguido que un auto. ¿Listo? Entonces, también tiene que ver mucho con la tipología de motor. Sí, señores, si tenemos un motor de combustión interna de un solo cilindro, pues lo recomendado, y yo he hecho demasiadas pruebas, lo recomendado es que ese motor, si solo tiene un cilindro, que quiere decir que lo más probable es que sea un motor que para llegar a una alta velocidad necesite mucho régimen de revoluciones. Entonces lo que hacemos es
ocupar un aceite máximo de 2.500 a 3.000 kilómetros. Cuando tenemos un bicilíndrico que para ir a la misma velocidad quizás necesite un poco menos de revoluciones, pues vamos a usar el aceite entre 4.000, 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros a lo mucho. Cuando tenemos motores tricilíndricos, pues ya vamos a poder ampliar el margen por lo mismo, porque el motor puede ir a una cierta velocidad con un rango de revoluciones más bajo. Y el tetracilíndrico sucede lo mismo. Entonces, yo personalmente recomiendo los aceites de la siguiente manera. 2.500 a 3.000 monocilíndricos, ¿sí? Monocilíndricos entre la cilindrada de 100, 125 a lo que puede ser 250, 300. Ahora, si tenemos un monocilíndrico, pero ya un 600, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar ya es un poco más el aceite, quizás unos 5.000 o 4.000, 5.000. ¿Por qué? Pues porque este motor al ser 600, la disposición de transmisión es diferente y va a ir a un rango de revoluciones mucho más bajo para ir a una velocidad mucho más alta que la moto que es más pequeña. Si son motores bicilíndricos, pues vamos a ocuparlos, yo lo recomiendo, entre 4.000 y 5.000 kilómetros máximo. Si son de 3 cilindros, entre 5.000 y 7.000 kilómetros máximo. Y si son de 4 cilindros, pues esta recomendación ya va entre 6.000 y 10.000 kilómetros. ¿Sí? Y va a depender mucho de la motocicleta, es decir, el régimen de revoluciones a la que se conduzca y la tipología o disposición de motor, cómo están hechos los cigüeñales, de qué material están hechos los metales, sobre qué están girando los ejes de levas, si sobre rodamientos o sobre bancadas solamente, si los rodamientos si en el cigüeñal hay rodamientos o solamente metales, una serie de cosas que ya son más técnicas, pero yo lo recomiendo así, el que lo quiera seguir. Excelente, no va a tener ningún problema porque tengo muchísimos clientes con 117.000, 120.000, ocupando su moto con motor estándar, Pulsar, FZ16, tengo motos R3, ocupando los aceites como los recomiendo, tengo clientes de FZ1, R1, MT10 con motores con 80, 100.000, 120.000 kilómetros, sin ningún sonido, sin ninguna em, digamos, pérdida de aceite, sin ninguna pérdida de potencia. ¿Por qué? Porque me han seguido, se han vuelto muy clientes, muy amigos y siguen las recomendaciones al pie de la letra y ahí están sus motos impecables. Continuemos. Entonces, acá encontramos el diagrama de flujo de aceite que lo que vamos a ver es precisamente esto. ¿Cómo se mueve el aceite en el motor, ¿sí? Entonces vamos a verlo a continuación. Vamos a mostrarlo por acá. Y ahí podemos ver cómo está funcionando, ¿sí? Cómo está lubricando este motor. Sí, está el aceite en el cárter, el filtro, lo toma la bomba de aceite, lo pasa por el eje del cigüeñal donde lubrica las bielas y continúa su ascenso hacia la parte alta del motor, culata y otros elementos. Vamos a volverlo a repetir para que lo puedan ver. Entonces, refrigera el, el el pistón. Por acá podemos encontrar un inyector que lo que hace es inyectar aceite a la falda del pistón. Y bueno, en el embrague acá no se alcanza a notar, pero también hay inyectores o conductos de lubricación que se ayudan a enfriar el que ayudan a enfriar el cilindro. Entonces, señores, muchas gracias. Esto es para todos ustedes. Espero que ahora que queda un poco más claro cuáles son los aceites más recomendados, también les voy a mostrar algo acá. ¿Sí? ¿Qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar un
un manual, ¿sí? Esto es de una Honda, para que se vayan estos mitos. ¿Por qué escogí la Honda? Bueno, porque la Honda es el que actualmente siempre en sus manuales viene con una viscosidad de 10W30. Acá estamos viendo el aceite para una CBR 600RR, no cambia en lo absoluto, no cambia si es una 600, si es una 500, una 1000, ellos dan la misma recomendación. Ahora, hay manuales que tienen menos información porque llevamos más décadas aprendiendo sobre las motocicletas. Hay más personas especializadas en la calle sobre motocicletas, más técnicos profesionales que han estudiado, que se han quemado el cerebro estudiando en un aula para poder entender todo lo que nos entrega o toda la información que nos entrega un manual de motocicletas. Entonces, Honda, esto yo lo aplico para todos los modelos porque en todos los modelos aparecen las mismas tablas, pero en Honda yo lo aplico de la siguiente manera, ¿cierto? Que en todo se aplica lo mismo, pero Honda te dice, el aceite recomendado es el Honda 4 tiempos, ¿sí? Que en la equivalente a la norma API clasificación SG. Amigos, SG es súper antigua esta norma. Cuando estamos hablando de súper antigua, es una norma que es del 2007, 2008, por allá 2009, o incluso yo creo que antes. Es una norma que es muy antigua y que ellos la recomiendan, pero eso no significa que no pueda usar una superior. Ahí lo dice, o superior, ¿sí? Excepto los aceites, ¿sí? Los aceites que vienen con lo que mencionamos anteriormente, con un antifricción, ¿sí? Porque no nos va a servir porque los motores Honda usan embrague húmedo. Nos da la viscosidad SAE, que es la 10W30, y la Hudson T903 estándar MA. No quiere decir que no podamos ocupar un MA2 o superior, en su efecto ya está en el mercado. Pero también nos hace esta aclaración. Otra viscosidad de aceite se puede escoger dependiendo la temperatura en la zona o área en la que se mueve o opera esta motocicleta. Entonces, nos da una guía para que nosotros la podamos ver, y acá la voy a hacer un poco más grande, sí, un poco más grande para que la puedan, la puedan ver, la puedan notar. Entonces nos da esta guía. Nos da esta guía donde nos dice los rangos de temperatura para que nosotros, según donde opere la motocicleta, ocupemos el aceite más acertado o adecuado. Tenemos entonces el 10W30. Si el 10W40, Honda lo tiene acá con una sola flecha, para una sola escala. Pero en realidad, si tuviéramos esto, vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? Si tuviéramos esto, este 10W30 nos iría de acá hasta... ¿Qué dibujo más feo? Bueno, vamos a engrandecerlo un poco. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos. Mm, pongámoslo así. Si esto fuera el 1030. ¿Qué quiere decir? Que esa motocicleta, si se mueve en una temperatura ambiente entre los menos 10 grados bajo cero y los 30 grados centígrados, entonces vamos a usar el 1030 que recomienda Honda. Pero señores, tengamos en cuenta de que los aceites multigrados los diseñaron para ocupar un aceite durante cualquier época del año. ¿Qué quiere decir? ¿Nos sirve el 10W30 para Santiago? Pues no, señores, no nos sirve. ¿Por qué? Porque en Santiago o centro del país o más hacia el norte las temperaturas llegan mucho más allá de 30 grados centígrados.
Entonces, también en época de invierno llega a temperaturas por debajo de los cero. Y muchos de ustedes, yo sé que les gusta ir al Cajón del Maipo, les gusta ir a Valle Nevado, les gusta irse a la cordillera, a los Andes, a darse por ahí a su vuelta. Entonces, no les aconsejo ocupar este aceite. Entonces, el 10W40, pues por eso lo tienen hasta acá marcado. ¿Por qué? Porque nos va a dar desde acá, creo que me pasé, eh, eliminémosla. Nos va a dar desde acá hasta acá. Sí, señores, nos va a dar desde los menos 10 grados centígrados hasta los 40 grados. Menos 10 bajo cero hasta los 40. El 10W40. ¿Siguiendo qué? Bueno, siguiendo este lineamiento, que sea una norma SG o superior y que la Jason estándar sea MA o superior, ¿sí? Superior, estamos hablando de las siguientes normas de calificación de calidad que siguen a estas. En este caso la API ya va en la SL, SM, SN y la Jason MA ya va en la MA2 y creo que hay una tercera, si mal no recuerdo, estuve viendo por ahí alguna información sobre lubricantes, pero entonces pueden ocupar esa. Pero, señores, ¿qué pasa cuando las personas que están en Santiago se mueven más hacia el norte y van a partes donde la temperatura, escuchen, habla de temperatura ambiente, no la del termómetro? Porque la del termómetro usted le puede marcar una temperatura ambiente, vamos a borrar esto, le puede marcar una temperatura ambiente de 35 grados, en termómetro de 35 grados, pero la ambiente puede llegar a 40. Entonces, si tenemos un aceite de esta viscosidad, ¿sí? De esta viscosidad 10W40, pues yo tampoco lo aconsejo mucho porque si ustedes se mueven frecuentemente en verano hacia el norte donde las temperaturas llegan acá a 35 en termómetro, pues llegan muy cerca a 40 y ahí va a ocurrir el fenómeno o el mito que ustedes tienen o que incluso hay mecánicos y discúlpeme, no quiero ofender a ninguno, respeto su profesionalismo, pero mecánicos que dicen que el aceite más recomendado es este y que lo que pasa es que este otro aceite o esta marca es muy mala porque se evapora. Falso, eso es un mito. Lo que va a ocurrir acá es el fenómeno que ocurre, que es que el índice de viscosidad varió demasiado, es decir, se cayó y lo que hizo fue que se empezó a pasar por la pared del cilindro, los anillos, los retenes y se empezó a consumir porque ya se volvió muy, muy, muy delgado. Entonces, yo recomiendo, porque ya lo he probado, los mejores aceites, los que mejor me han funcionado, llámese en la marca que se llame. No voy a recomendar aceites porque eso lo hago con mis clientes. Ya ellos ven si siguen mi lineamiento o no, pero en la manera personal, yo lo que recomiendo, ustedes van a escoger el que ustedes quieran, pero yo lo que recomiendo es usar en un full sintético un 10W50. ¿Por qué un 10W50? Bueno, porque el 10W50 me va a dar desde acá menos 10 grados bajo cero hasta los 50 grados centígrados temperatura ambiente. Entonces voy a poder ocupar un mismo lubricante para toda la época del año. Ojo, si usamos full sintético. Si usamos semisintético podemos ocupar un 10W40 para que funcione en óptimas condiciones el motor. También podemos usar un 10W40 en full sintético. También podemos ocupar un 15W50. También, señores. Pero ¿qué pasa con el 5W50? Pues que en invierno, si nos movemos a las zonas donde hay nieve, donde hay mucho hielo, las temperaturas llegan a -8, -10, pues puede tener dificultad al arrancar, dificultad al fluir ese aceite en ese momento de arranque en frío la motocicleta. Así que, señores, tengan muy en cuenta esto. Con esto yo ya voy a continuar a ver las preguntas que ustedes tengan y las vamos a responder todas. Entonces,